En España, debido a la crisis, nos enfrentamos a un grave problema social, los desahucios. Los desahucios son el desalojo de una familia o una persona de su inmueble por razones de impago. En el año 2012, los juzgados españoles firmaron un total de 101.034 desahucios, con una media de 800 desahucios al mes. Este tema implica tanto a políticos como bancos y familias. Y en este reportaje trataremos los puntos principales sobre el tema. Espero que os guste. Estamos orgullosos de estar aquí. Ahora nos toca a todos. Tenemos que evitar esta injusticia. Si algo queda del Estado de Derecho, donde se deja caer a la ciudadanía, pero se rescata a los bancos, no es de recibo que las personas que estafan a otras se hagan bajo el amparo y la cobertura de las leyes que nos dejan desamparadas a las víctimas. No somos delincuentes, no nos tenéis que empujar. ¡Vergüenza! 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 Hay una señora ahí. ¡No puedo respirar! No tenéis que empujaros, no estamos haciendo nada malo. No estamos haciendo nada malo. Tenéis que ir contra los bancos. Tenéis que ir contra los bancos. ¡No podemos ir! ¡Hay gente mayor! ¡No le peguen a la señora! ¡No le peguen a la señora! ¿Por qué te quedas parado? ¡Porque no! No son personas. Tranquilo. ¡Mira la cara de esta señora que la deja llorando! ¡En el búmeno! ¡Vamos que tranquilos nosotros! ¡Vosotros también! ¡Tenéis familia! ¡Vosotros también! ¿Cómo dormís esta noche? Dígamelo. ¿Cómo podemos dormir? Ya está. Ya está, ¿no? ¡Venga, que ya! Ya está. ¡Que ya, hombre! ¡Solo! ¡Que no te desahogues así, hombre! Y ese señor es un violento. Haga el favor, hombre, haga el favor. Está grabado. Usted le pago yo. Es que no tiene que dar lugar aquí. Ya tenéis libre el portal, joder.
20 personas dando puñetazos. Pienso que realmente es una situación que es relativamente nueva, que hasta ahora pues no la habíamos vivido de esta forma porque la situación de morosidad, entre comillas, ha cambiado, o sea, el por qué la gente no paga. Y yo creo que en este caso, a nivel de leyes y actuación política, hay un déficit bastante grande. Creo que el Estado debería hacer más por ayudar y por apoyar. ¿Qué crees que hemos llegado a esta situación? ¿Por qué? Pues porque creo que en su momento, ya independientemente del partido político que fuera, creo que en su momento no se hicieron las cosas bien. No se asentaron una base de un sistema económico que pudiera ser estable a la larga y al final la población es la que está pagando un poco. ¿Qué crees que se podría mejorar para salir de la situación? Pues en el tema de los desahucios, pues concretamente la pregunta. Yo creo que, por ejemplo, la dación en pago sería de solución, ¿vale? Porque ya por lo menos se resuelve el tema de la deuda, que puedes empezar a rehacer tu vida. Y bueno, sí es verdad que ya después a nivel de ayudas y tal, pues puedo colaborar con esta gente a que puedan tener trabajo, ¿vale? Para poder reiniciar sus vidas y volver a meterse, pues ya a lo mejor no en una hipoteca, pero por lo menos en un alquiler. ¿Qué problemática tienen los desahucios actualmente? Sí, es un problema grave en el que estamos viviendo actualmente en esta sociedad debido a la repercusión de la crisis que tenemos y por supuesto la controversia que existe con los bancos y todo. ¿Alguna solución se le ocurre? Solución difícil. Desde luego la dación en pago creo que es una cosa también que sería importante, ¿no? Porque no solamente está el problema de que te quiten la casa, sino que encima se queden endeudados. Eso es un gran problema. ¿Vería usted bien la implantación de la ley de dación en pago? Totalmente. ¿Y no tendría alguna repercusión negativa en cuanto...? No, porque al fin y al cabo la que se está beneficiando es a los bancos. Ellos arriesgado igual que has arriesgado tú, por lo tanto creo que ellos tienen que perder también. Ya pierdes tú bastante con perder tu casa como para poder estar pagando. Exacto. Esa es mi opinión. Vale, pues muchas gracias. ¿Qué opinas sobre el tema de los desahucios? Pues mira, sobre el tema de los desahucios, que es un problema, a ver, es un problema social, pero que tiene base sobre el sistema económico que tenemos en el mundo, básicamente. El sistema capitalista, el tema de las especulaciones y todo eso, básicamente. Entonces, a ver, yo creo que el problema de raíz va primero por el consumismo, luego por la sobreprotección que hay a los bancos y
también por el ansia desmedida de consumo que tiene la gente. Entonces, me preguntases cómo solucionarlo eso, te diría, mira, no soy Keynes, te diría que se me complica un montón porque considero que son problemas tan estructurales que no le veo una salida fácil. De todos modos, siempre, si la ayuda gubernamental, en vez de estar dedicada a proteger las instituciones financieras, fuera más a un poco de proteger a las personas, ¿no? Sobre todo con el tema del PAR y todo ese tipo de cosas que hay hoy en día, quizás solucionar no, pero por lo menos paliar un poquito se podría, aunque sea minimizar los daños de alguna manera. ¿Y crees que tiene una solución a corto o a largo plazo? No, a solución a corto plazo difícil, sobre todo porque, te digo, o sea, no es un tema que creo que concierne a la microeconomía, sino a la macroeconomía. Entonces, ya todo un problema tan general, no creo que nunca va a ser. Implica que haya muchas partes que estén de acuerdo y eso siempre es más difícil, sobre todo porque la gente que controla el sistema no creo que esté demasiado de acuerdo con ese tipo de cosas. Nos hemos desplazado hoy a la calle Luis Cabrera 919, donde nos vamos a enterar sobre la campaña estos desahucios. Acompañadnos y veremos a ver de qué trata. No sé, mucha gente que ha ido a San Jorge, que es donde estamos en las mañanas, intento explicar qué es la hipoteca. ¿Sigamos? Vamos a dividir el problema hipotecario en 3 sesiones, ¿vale? Una que sería inicial, otra intermedia y la final. Bueno, en primer lugar, cuando nosotros llegamos a quedarnos en paro, no tenemos, o nos han bajado el sueldo, en fin, hay muchas circunstancias por las que llegamos a incumplir con el pago de la hipoteca. En primer lugar, lo que tenemos que decirnos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea es que no nos sintamos avergonzados por el hecho de que no podemos pagar una hipoteca. No es porque no queremos, es que no podemos. Las circunstancias han cambiado, la situación es distinta y esos pagos abusivos, que ya nos damos cuenta que las hipotecas han sido sobrevaloradas y a día de hoy pues poca gente puede cumplir con esto. Es por eso que la burbuja no la hemos creado los afectados, no, la burbuja la ha creado el sistema financiero, acompañado, ayudado, apoyado por el gobierno. Por lo tanto, la vergüenza deberían tenerla ellos, no nosotros. Partiendo de ahí, que una vez que ya no podemos pagar, nos decidamos a enfrentarnos directamente con el banco, con la entidad financiera y decirles, mira, mi situación ha cambiado, ya no puedo seguir con esto, me gustaría reunificar o readecuar la deuda, pero no de la manera que el banco quiere, porque el banco nunca va a hacer nada a favor del hipotecado, siempre va a buscar sus propios beneficios. Es por eso que tenemos que entender qué podemos hacer, ¿vale? En primer lugar, cuando dejamos de pagar, a lo mejor una cuota, 2 cuotas, 3, a la tercera el banco ya nos manda una notificación de que en caso de no pagar las 3 cuotas, que a lo mejor si es 1.000 euros de cuota nos piden los 3.000, pero la siguiente carta que nos llegue ya no nos piden los 3.000 que estamos debiendo, más los intereses que hayamos generado al inicio, nos piden el total de la deuda. Es decir, que si mi hipoteca era de 200.000, pues de esos 200.000 me los están pidiendo. Como obviamente no tenemos que pagar ni una cuota, mucho menos vamos a pagar los 200.000, con lo cual el banco nos amenaza y nos dice que bueno, el siguiente paso va a ser mandarnos a proceso judicial. Es decir, que esta fase la podemos llamar prejudicial. ¿Vale? Es en esta parte donde tenemos nosotros que presionar muchísimo al banco porque toda la solución o el interés que por cambiar esto es del banco. O sea, si la entidad financiera quiere ayudarnos, lo puede hacer. O sea, muchas veces dice, no, es que no está al alcance, esto es falso. Totalmente. Hasta que empieza aquí el proceso judicial,
que es cuando ya nos llega una carta, bueno, no sé si se entiende, ¿vale? En las primeras 3 cuotas el banco intenta presionarnos, amenazarnos muchas veces, la gente migrante, los que somos de fuera, e incluso llegamos a recibir amenazas de que nos van a quitar los papeles, nos piden muchos papeles de pasaporte. Un poco curioso porque es como para qué quiere la entidad financiera que le demos el pasaporte, pero ha pasado. Luego sigue la 4ª o 5ª cuota sin pagar y ya nos llega una carta del juzgado, que es cuando empieza el proceso judicial. Igual la gente viene asustada pensando que ya ese momento tiene que abandonar la vivienda y que se va a quedar en la calle. Eso no es cierto, ¿vale? Entonces tenemos que tranquilizarle al afectado o a los que estamos en ese punto, intentar tranquilizarnos y buscar medidas de acción. ¿Qué hacemos durante todo este tiempo? Pues intentamos seguir presionando al banco una y otra vez con escritos. En la plataforma tenemos solicitudes de dación en pago, ¿vale? Entonces intentar llevar al banco solicitudes de dación en pago. Entonces hemos dicho que el primer cuadro sería este prejudicial antes de empezar un proceso, el judicial cuando ya empiece el proceso judicial, nos llega un coche por carta, en este punto que es una carta que nos dice que tenemos fecha y día para la subasta. Para la subasta. Normalmente la subasta se realiza por el 60% del precio de tasación. Eso es importante tenerlo en cuenta porque luego vamos a ver unos gastos que van a surgir al finalizar el proceso judicial. Entonces hemos dicho que durante todo este tiempo, hasta el día de la subasta, como la vivienda sigue siendo nuestra hasta este día, tenemos que luchar porque no tenga dación en pago. La dación en pago no es otra cosa que devolverle la vivienda a la entidad financiera a cambio de la deuda. Entonces, desde un inicio, desde incluso antes de dejar de pagar, tenemos que intentar negociar ese punto con la entidad financiera. Y es mucho más fácil llegar a un acuerdo aquí porque no le estamos generando muchos gastos a la entidad financiera y puede aceptar o ceder ante nuestras peticiones. Pero lo que decía el compañero, cada día tenemos que presionar más y más y para eso hacemos grupos en que la casa vale 64, que es en mi caso, en mi vivienda, pues nadie va a querer tocar por una vivienda por esa cantidad. Entonces, que es el precio que sale a subasta, cuando puede conseguir esa misma vivienda en la misma zona por una cantidad baratísima. Entonces, nadie va a postular en el juzgado a intentar comprar esa vivienda. Es por ello que en todos los casos se ve que el banco se queda con la vivienda por el 60%. Excepto que ahí es que tampoco es rentable porque el 60% de 200 son 120 o 130.000, con lo cual sigue siendo mucho más alto que esta cantidad de la que está el precio del mercado ahora mismo. No va a haber postores. Es esa la razón por la que el banco siempre se va a quedar con la vivienda y está siempre diciendo que es la basta la vivienda ya deja de ser nuestra. El banco se la adjudica y por lo tanto ya no podemos pedir la dación en pago. Es decir, ya no podemos hacer ese trueque de te devuelvo la vivienda a cambio de la deuda, puesto que la vivienda ya le pertenece al banco. En este caso también tenemos que tener cuidado, que es lo que está pasando últimamente, que las entidades financieras les están llamando a las personas cuando ya deben muchos meses y le dicen, mira, dame la llave y pagan un alquiler. Mientras la vivienda no nos la den en dación en pago, no nos pueden dar el alquiler, porque si no se ha subastado, la vivienda no es del banco, es nuestra, por lo tanto no nos pueden alquilar algo que es nuestro. Tiene que haber una subasta previa y luego, cuando ya la casa le pertenezca al banco, nos pueden ofrecer esa posibilidad de alquiler. ¿Vale? Entonces tenemos que decirle, bueno, a la gente cuando venga con ese problema, decirle, no, primero dile que firma la dación en pago y luego que te alquile lo que ya es suyo, ¿no? Mientras no sea suyo no nos pueden dar el alquiler nada. Pero el alquiler social siempre podemos pedirle. Desde un inicio, desde que dejamos de pagar hasta el final del proceso de ejecución hipotecaria, siempre podemos pedir alquiler social. Porque si nos dan el alquiler social significa que la dación en pago nos la han aprobado. O a su vez, si ya la casa, el banco se la adjudica, ya es suya y ya nos puede dar también un alquiler social.
Siempre tenemos que presionar, porque en ningún caso salimos beneficiados, ni en la dación en pago, mucho menos cuando nos echan de la vivienda. Aunque le devolvamos a casa al banco y nos quiten la deuda, es una pérdida para nosotros, pues voluntariamente. Nosotros decimos nunca vamos a dejar la vivienda voluntariamente, siempre tenemos que presionar a la entidad financiera para que nos dejen esa vivienda. ¿Vale? En este caso, pues dicen que nos vayamos, nosotros en vez de irnos pedimos una prórroga. De hecho, en la misma notificación que nos llega del juzgado nos dice que tenemos 10 días para solicitar la prórroga. Pues nosotros animamos a toda la gente que lo hagamos porque nos la dan a todos. Tenemos que aprovechar esa posibilidad que tenemos de quedarnos. La prórroga es de un mes, pero normalmente no es un mes, siempre nos quedamos mucho más tiempo que eso, porque hasta que el juez y el juzgado el banco se ponga de acuerdo para darnos una nueva fecha para el lanzamiento, van a pasar 3 o 4 meses. Y si tenemos la suerte de que esta carta nos llegue en el verano, pues se alarga más todavía. Viene ya el día, la hora para marcharnos, y es cuando nosotros decimos la importancia que hay de que cada afectado esté unido y trabajando con su asamblea de barrio, que asista a las reuniones de la plataforma, porque es, primero vamos a entender cuál es el proceso, qué nos pasa en cada momento y cómo podemos ir luchando. Entonces la idea es que nos sintamos acompañados por toda la gente que nos rodea, activistas, afectados, que están pasando por la misma situación nuestra, como por los vecinos del barrio, para impedir que nos echen de la vivienda. Una de las cosas, mucha gente, lo que decía Marcos, el tema de la moratoria, que es lo que se va a hablar más tarde. Mucha gente se cree que en cualquier punto del proceso hipotecario podemos pedir la moratoria. No, la moratoria de 2 años, la que salió el 27/12/2012, es en este punto. Tenemos que tener la carta de lanzamiento para solicitar la moratoria. Desgraciadamente, poca gente puede acogerse a esta moratoria de 2 años. Ya sabemos que el gobierno son solo paños calientes que saca para que nos tranquilicemos, para quedar bien ante la sociedad, salir en la foto y decir que está haciendo cosas por las personas, por las familias, pero eso no es así. Nadie se puede acoger, o poquísima gente, a la moratoria. Pero eso no significa que tenemos que quedarnos de brazos cruzados. Nosotros tenemos que luchar y seguir insistiendo. ¿Qué podemos pedir después de la subasta? La condonación de la deuda. Porque luego de que el banco se adquiera la vivienda, nos va a quedar una deuda. Y es por la cual tenemos que luchar. Incluso, aunque nos hayan echado de la vivienda, aunque no hayamos podido tener un alquiler social o una moratoria, tenemos que luchar por la condonación. Es por eso que la gente muchas veces cree que ya porque le han echado la vivienda se acabó. No, el problema continúa, porque la deuda hipotecaria jamás caduca y vamos a ir de por vida cargando esa cruz, por decirlo así. Por lo tanto, sí que es importante que pidamos la condenación de la deuda. En la moratoria, o sea, a mí personalmente no me parece muy beneficiosa, porque yo me puedo quedar 2 años más en esa vivienda, ¿vale? O a partir de cuando me la apruebe, los meses que me queden hasta que se cumpla, como salió en noviembre de 2012, se termine en noviembre de 2014. Si a finales del 2013 a mí me sale la moratoria, me quedaría 1 año o menos para estar en esa vivienda. Pero el problema de la moratoria es que desde que dejamos de pagar hasta el final, hasta que nos echen, incluso con la moratoria, estamos generando intereses. Por lo tanto, esos intereses son altísimos, los intereses de demora, los cuales el día de mañana se va a incrementar nuestra deuda de manera tremenda. Pues, no es tan beneficioso ni tan maravilloso como el gobierno nos intenta mostrar. Yo diría que debemos luchar casi más por el alquiler social. Porque una vez que el proceso se acaba, cuando nos van a echar de la vivienda, es cuando finaliza el proceso de ejecución hipotecario. Por lo tanto, ahí terminarían los intereses de demora y ya sería el alquiler social el que nos cobren a partir de esa fecha. Con lo cual, sí, habrían generado muchísimos intereses desde que habíamos dejado de pagar hasta el día del lanzamiento, pero pararía ahí. Porque al final lo que tenemos que tener claro es lo que nos va a quedar de deuda. Una vez que ya nos echan de la vivienda, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Pues hay un piso de costas que se llama. ¿Vale? En este piso de costas, ¿qué nos cobran? Nos van a cobrar el 40% que ha quedado del precio de la subasta, más los intereses de demora,
costas judiciales. Por eso es importante que si tenemos aquí al inicio, cuando nos ha llegado el tocho de papeles, cuando tenemos la notificación de que empiece el proceso judicial, es importante, que había dicho antes el abogado y procurador. Nos sirve para dos cosas. Primero, para servirnos de puente entre nosotros y el juez, porque si queremos hacer un escrito oponiéndonos o queremos llevar al juez pidiéndole que interceda por nosotros, tiene que ser por medio de ellos. Si no tenemos abogado y procurador, es muy difícil llegar al juez. El juez desestima cualquier escrito que le presentemos, ¿vale? Entonces es importante que consigamos tener abogado y procurador de oficio. Y también porque nos ahorramos las costas judiciales. Si tenemos abogado y procurador, pues estas costas ya las paga el Estado, no nos corresponde pagarlas a nosotros. ¿Vale? Y luego nos sale un total que al final, en muchos casos, que hemos visto de compañeros que ya han pasado por esto, el total de todo lo que nos cobran al final del proceso judicial llega a ser muchísimo más alto que el préstamo hipotecario. Es decir, que si a mí me dieron 200.000, el día de mañana puedo tener la sorpresa de que debo a 220, 230. ¿Vale? Entonces, es altísimo. Y bueno, yo siempre digo a la gente que viene preocupada porque a lo mejor ya está por fecha de lanzamiento, ya ha llegado, incluso ya les ha empezado la vivienda, que tampoco nos debemos preocupar tanto porque, digo, si no tenemos para pagar, no sé, 100.000, 200.000, que los bancos, esta palabra la ha existido siempre, pero nadie, los banqueros no les interesaba que sepamos qué es una quita. Una quita es una rebaja del capital. Es decir, que si yo al banco le debo 200.000 y el banco quiere, bajo presión obviamente, tenemos que solicitarle y pedirle, a lo mejor en vez de que me haga una quita de 50, 60.000 euros, ellos no van a querer nunca esto, pero nosotros tenemos que pedírselo para que sepan que sí que estamos enterados de que estas posibilidades existen, y no es que le vamos a convencer a ellos, no, todo lo contrario. La mayoría de hipotecas, desgraciadamente, ya no están en sus arcas, las han vendido, por lo tanto no hay pérdida para el banco. Tenemos que empezar a solicitar la revisión, la quita o una moratoria total. Moratoria total. Porque la moratoria normalmente la hacen parcial, y si es parcial te dicen, bueno, ¿cuánto puedes pagar? Si tu cuota es 1.000, pagas 600, o paga 400 y los 600 se quedan pendientes, y esos 600 se van acumulando con su respectivo interés por el tiempo que ellos nos lo quieran dar de moratoria. Tendría que ser total. Hola, bueno, nada, yo empecé, tenía una hipoteca que la compré en el 2006 y en el 2011, a mediados, en junio más o menos, echando el trabajo. Y claro, durante 5 años, desde el 2006 hasta el 2011, fui pagando actualmente mi hipoteca, pese a que era súper alta, porque llegué a pagar 1.400 euros siendo una familia monoparental, pero bueno, mientras tenía trabajo sabía que podía cumplir con esa obligación. Entonces, una vez que me quedé en el paro, la primera reacción que tuve fue acercarme a la entidad financiera para buscar una alternativa a mi problema, ¿no? Que era decir que si me pueden bajar las cuotas, que solo puedo pagar el interés o el capital, y que la otra parte pues se quede congelada. Mi idea era pagar el interés y que el capital se quedase congelado, pero bueno, la entidad me supo decir que no era posible porque mi préstamo estaba titulizado. Era una palabra que por primera vez escuchaba. Sí, eso te iba a decir, ¿me puedes explicar un poco sí. de la titulación? Vale, como era la primera vez que escuchaba esa palabra, pues me interesé por saber qué era. Obviamente en la entidad financiera no me la quisieron decir, pero bueno, ya me encargué de averiguarla. Significaba que mis préstamos, la mayoría de muchas hipotecas que están titulizadas. La mayoría de entidades financieras han hecho paquetes y han vendido a fondos de inversión las hipotecas de riesgo de los riesgos. Con lo cual la entidad financiera sabía que mi hipoteca era de riesgo cuando me la concedieron. Y pues ya no estaban en sus manos y por lo tanto no podían darme ningún tipo de ayuda. Ante esto, pues yo he venido presionando a la entidad financiera de que yo quiero llegar a un acuerdo, yo no quiero dejar de pagar. Pero como no me daban ninguna opción, pues empecé a incumplir con los pagos.
empecé un proceso de ejecución hipotecaria y a partir de ahí pues ella empezó el proceso y me han ido requiriendo a través del juzgado los pagos. Desde un inicio he pedido arreglar el problema. Como no ha sido posible, he estado mandando cartas de dación en pago tanto a la sucursal, a la central, al departamento de defensor del cliente. Pese a que yo estaba en paro, cumplía los requisitos, pero como mis avales no, pues la entidad financiera me decía, es que no cumples todos. Entonces se mostraba la mala fe, la poca ética, puesto que sabe que no tengo recursos para pagar. Sí, mis avales están trabajando, pero también tienen su propia hipoteca. Su unidad familiar tiene gastos, por tanto no va a poder cubrir mi hipoteca. He recurrido también al Banco de España. El Banco de España me da la razón, me dice que la entidad financiera está actuando de mala fe conmigo, pero como no es vinculante, es decir, que el Banco de España solo puede actuar de intermediario o de consejero ante mi caso con el banco, más no puede decidir. Entonces me quedo con esto. He intentado, gracias a que el Banco de España me da la razón, he parado 2 veces la subasta. En mi casa, la primera dejé de pagar en el 2011, en julio. En mayo del 2012 ya fue mi primera fecha de subasta. Logré pararla, luego en septiembre del 2012 fue la segunda fecha, también logré pararla, y ahora en diciembre del 2012 por fin pues ya se ha subastado la vivienda, pese a que el Banco de España me sigue reiterando que la entidad financiera ha actuado de mala fe conmigo. Desgraciadamente aquí el camino que me queda es esperar la fecha de lanzamiento, es decir, que me desahogo. Con esta normativa, con la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo, yo quiero apelar a que este procedimiento se declare nulo y no sé, voy a luchar hasta las últimas consecuencias, puesto que yo nunca quise dejar de pagar. Es falso que las entidades financieras digan que nos hemos sobreendeudado. Ellos eran los expertos en darme crédito, ellos tenían que saber hasta qué punto yo podía hacerlo. Y si me la dieron era porque creían o les interesaba creer que yo podía. Mi situación cambió, pese a que cambió, yo fui, me acerqué a ellos a que me den una solución. No que me dejen vivir gratis, no. Quería que me rebajen la cuota para yo poder pagar. Tampoco, me han cerrado siempre los caminos. Entonces yo sí considero que he sido víctima de una estafa que es el sistema financiero para este año se debe reparar. Con un apuesta hasta que voy a arrastrar también a vivir en indigencia, que no sé, no es justo. He pagado 67.000 euros, me voy a quedar sin vivienda y en la calle con una deuda de por vida. Entonces, pérdida para la entidad financiera no es ninguna. Y ojalá que la ley hipotecaria cambie y bueno, nosotros vamos a presionar al gobierno para que esto sea así y que toda la gente tengamos la posibilidad de poder reparar nuestras vidas y que las entidades financieras reparen su daño y que tienen que responder a nosotros devolviéndonos la vivienda o en mi caso devolviéndonos dinero para que dentro de todos los males sería el menos malo, pero en realidad no es una solución porque me quedo sin casa, sin el dinero de 5 años que le he pagado a la entidad financiera, me también estoy cumplido, ese dinero nadie me lo va a devolver y en la calle, me voy a quedar de todos modos en la calle, pero bueno, por lo menos no me quedo con una deuda que no sucedería en caso de que no me diesen la dación en pago. Bueno, ahora mismo, como mi casa se subastaba, yo no tengo opción a la dación en pago, porque una vez que se subasta ya la casa le pertenece al banco, por lo tanto no puedo negociar la dación, es decir, que devuelvo la casa para pagar la deuda. Se ha terminado esa posibilidad, ahora ya me queda el pedir que me perdonen esa deuda, es decir, que me la condonación. Es mucho más complicado, no la dan a nadie, por lo tanto me veo abocada a verme en la calle con una deuda. Ese sería el final si esto no cambia.
Su piso estaba pesando 200.000 euros. 245.000 euros, y lo que decía ahora el compañero del Tribunal de Justicia, bueno, el Tribunal de Justicia que han creado, mi casa está escriturada por 180.000, lo que significa que hay 65.000 euros perdidos. A mí ese dinero nadie me lo ha dado, por lo tanto, si la casa valía 180 y me dieron 245, ¿dónde está ese dinero? He pedido al banco un desglose del crédito porque las entidades financieras pretenden hacernos creer que nosotros, como hemos pedido el crédito, que nosotros sabremos lo que hemos hecho con el dinero. Pero no hay nada menos cierto que eso, puesto que el dinero no nos dan cuando nos hacen un préstamo. Simplemente nos hacen firmar papeles. Por lo tanto, el dinero por nuestra mano no ha pasado y en mi mano no ha caído ningún euro. Entonces, en vista de eso, pues le he dicho a la entidad financiera, mira, yo parece que tengo amnesia, o fui tonta, he perdido la memoria, no me acuerdo cómo distribuí esos 245. Pero como ustedes tienen registrado todo, puesto que me siguen cobrando y me siguen reclamando deudas, se supone que está estipulado por ahí todo lo que hemos hecho y firmado. Pues necesito que me des el desglose de cómo fue repartida esas cantidades en su día, en el día de la firma. Llevo año y medio luchando para que me den, no me la dan. Pese a que eso también le he pedido ante el tribunal. Y el tribunal pues también lo menciona dentro de, el Banco de España también lo menciona dentro de la carta de quejas que yo presento para la entidad financiera. Pero se hacen de oídos sordos, como no hay quien les obligue, todo es no vinculante y ellos hacen lo que quieren. Desgraciadamente así son las leyes. Ellos tienen la sartén por el mango, los políticos les apoyan y los desprotegidos judicialmente somos los hipotecarios. O sea, la entidad financiera es la que ha cometido ahí el fraude. Claro, porque ¿dónde está el dinero? O sea, ¿y por qué no me quieren dar con nombre y apellido de quién recibió cada cantidad? Si ellos dicen que la he recibido yo, pues que me demuestren que me la dieron y que hay un documento donde yo he firmado que he cogido ese dinero. Pero no lo tienen, esa es la razón por la que existe ese silencio y ese vacío de su parte. Pero no hay una autoridad que les obligue a que las entidades financieras puedan responder fehacientemente a las peticiones que hacemos como clientes. Espero que con la ley, con el cambio de ley, con lo que ha dictaminado el Tribunal de Justicia Europeo, sí que ahora podamos llegar al juez y que el juez sea el que exija que estas cosas sean reparadas o se nos digan cómo hacerlo. Estamos aquí con Marcos, uno de los integrantes de la campaña Stop Desahucios, que te queríamos hacer unas preguntas. ¿Cómo surgió la organización de Stop Desahucios, el movimiento? Se crea porque la plataforma Afectados por la Hipoteca llega un momento en el que está tan sobresaturada que se entiende que es mucho más útil y mucho más viable que la organización se extienda a los barrios. Incluso la implicación de los vecinos tiene que ser mucho mayor que no simplemente mediante afectados directamente a la plataforma, y por eso se empiezan a estructurar lo que son plataformas contra los desahucios en cada barrio, en cada distrito. Aquí surgió a raíz de que de golpe nos vinieron muchos desahucios, muchas personas afectadas pidieron ayuda. Entonces vimos que era muy necesario el articular una red de apoyo, una estructura medianamente sólida como para recoger los casos de desahucio. Vienen impulsados en mayor parte por las asambleas del 15M, que quizás de los caballos de batalla más emblemáticos sea la lucha contra los desahucios y por el derecho a la vivienda, y a raíz de eso se va estructurando el grupo también de desahucios para todo el distrito de Chamartín, que abarcaría 2 asambleas de barrio. Y el grupo se nutre de personas afectadas directamente por la estafa hipotecaria y también por personas voluntarias que entienden que el echar una mano es una cuestión de moralidad más que deseable. ¿Cómo funciona la plataforma? ¿Tiene jerarquización? ¿Estáis bien organizados? La plataforma también se estructura en asambleas. Allí son asambleas colectivas en donde se toman las decisiones en grupo, en donde no existe la idea de atención personalizada, sino que es una consulta colectiva, porque los problemas son similares entre las diferentes personas que tienen ese problema. ¿Qué habéis conseguido hasta el momento con la...? Aquí en el distrito de Chamartín hemos conseguido parar los desahucios, todos los que nos han venido las familias afectadas directamente a pedir ayuda. Todos. Hemos conseguido pararlos todos. Una cosa es parar el lanzamiento, parar el desahucio, sí, y otra cosa es
conseguir que además de la suspensión del desahucio se consiga una alternativa. Depende muy mucho de la entidad en cuestión con la que estemos lidiando. Unas veces es más fácil y otras veces es más difícil. Y también depende muy mucho de la voluntad que quiera tener esa persona de seguir peleando. Ha habido algún caso donde la persona ha decidido que ya no quería seguir peleando y que prefería irse a su país de origen. Entonces ahí ya no podemos hacer nada más. Le paramos el desahucio, pero luego decidió marcharse. Otras familias siguen viviendo en la casa en la que el banco les quería echar perdón, y además siguen inmersas dentro del grupo para seguir peleando, intentando conseguir una solución como es el alquiler social o como es la condonación de la deuda una vez que entregan el piso. ¿Cuál es el banco con el que más habéis tenido que pelear para conseguir que no se desahucie? Tenemos los más duros ahora mismo que más se niegan a ceder es Cuchabank. La entidad de Cuchabank que ahora mismo tenemos en el distrito son 2 casos. Y a pesar de que les hemos demostrado mediante informes sociales, mediante papeles acreditativos, mediante ingresos en hospitales, que las personas a las que quieren desahuciar es una situación dramática humanitariamente hablando, se niegan a parar los desahucios y se niegan a conceder ningún tipo de condonación de la deuda y tampoco conceder alquiler social. Muy a regañadientes ofertan determinadas cosas que luego no son tan beneficiosas como en principio te vendían. Entonces, en el caso del distrito de Chamartín tenemos 2 casos con Cuchabank en donde no hay forma de conseguir un acuerdo que pueda satisfacer a ambas partes y por lo menos que pueda cubrir lo que es el derecho fundamental a la vivienda. ¿Habéis hablado cara a cara con algún directivo de ese banco? No, porque sistemáticamente los directores de banco se niegan. Llegáis allí a la puerta y os dicen no queremos saber nada. No, podemos entrar a hablar con los directores de la sucursal. Sí. Pero el director de la sucursal enseguida lo primero que te manifiesta es que él no puede hacer nada, que él no tiene poder de decisión, que simplemente te puede recoger los papeles, pero que de él no depende la decisión sobre... Entonces, ¿de quién depende la decisión? Depende de otro tipo de organismo al cual el director nunca quiere decirnos quién es, nunca quiere decir cómo se llama, nunca quiere decir cómo se accede, nunca nos da otra dirección, nunca. Entonces, los directores de banco, por lo menos escuchaban que están de parapeto, para que nunca sepamos dónde podemos pedir que por favor no desahoguen una familia, que por favor le concedan alquiler social. ¿No habéis intentado convencer a esa persona del banco de que, oye, esta familia tiene 3 hijos, no trabaja ninguno de los 2, es una cuestión más moral y ética que de ya querer ganar dinero o de que si no les intentáis convencer de que es más una actitud moral por parte del banco que a una familia con hijos, sin hijos, se la tenga que echar de su casa? O sea, más que convencerles, demostramos la vulnerabilidad y la situación tan delicada de cada familia que quiere desahuciar el banco y que menos que les exigimos que cumplan un derecho tan fundamental como es el derecho a la vivienda. No obstante, los directores siempre se escudan en que no depende de ellos, juegan, hacen el doble juego de que ellos humanamente te pueden entender, pero que reciben órdenes como parte de una jerarquía. Entonces enseguida preguntan, de acuerdo, ¿y quién ordena que echen a esta casa? Pues no te lo puedo decir. Entonces te encuentras como una especie de frontón en donde no hay forma real de acceder a quien está cometiendo la atrocidad o quien se supone que comete la atrocidad, pero no obstante no olvidemos que el director de esa sucursal es el director que firmó la viabilidad de esa hipoteca, por lo tanto sí tiene una carga de responsabilidad, al menos en el momento de la concesión. Y ese director sí puede tener poder de influencia, no de decisión, pero sí de influencia con respecto al caso, con respecto a su jerarquía más inmediata superior, me refiero. Entonces, no sueltan prenda, no dicen, no ayudan directamente, pero tampoco, o sea, no, es una cosa como, realmente un sinsentido de que tú solicitas que se dé la vuelta a una decisión sangrante del banco y te encuentras con que te van toreando, te dicen que aquí no es. Sí, algunas afectadas directamente les dicen que mande una protesta por el portal de internet, entonces dicen, de acuerdo. ¿Qué grupos sociales son los que más se desahucian, tienen problemas con bancos? ¿Las familias, los señores mayores? Depende muy mucho, es decir, sí ha habido, los bancos lo que no son es tontos, es decir, sí ha habido una fase en donde los bancos estudiaban qué tipo de productos podían vender más fácilmente a qué determinado sector de la población. Entonces, con las políticas de reagrupación familiar, los bancos lo que hacían era enseguida presionar, y cuando tenían conocimiento de que había X flujo de dinero por parte de una persona, presionaban y vendían, y como diciendo vulgarmente, calentaban la oreja, calentaban la cabeza, en el sentido de que si esta persona tenía una propiedad
o sea, una vivienda en propiedad, le sería mucho más fácil reagrupar a la familia. Entonces, quizás el mayor sector damnificado por la estafa hipotecaria sea de la población emigrante que ha emigrado a España. No obstante, como se han regalado de tal forma las hipotecas, es un problema que afecta a absolutamente casi todas las capas de la población en la actualidad. ¿Sacáis algún beneficio vosotros de estas organizaciones? No, nos financiamos vendiendo material como el que ves en las mesas. Sí. Nosotros en Chamartín solamente vendemos estas chapas a €1 y lo que sacamos es para pagar las pegatinas, las fotocopias, los carteles, la cola para los carteles. Absolutamente, o sea, no sacamos ni un... O sea, la contabilidad está blanco sobre negro, tampoco es que tengamos muchos ingresos vendiendo chapas, la verdad. Pues lo justo para subsistir, o sea, para hacer frente a los diferentes gastos. Por ejemplo, los gastos de hoy pues también se pagarán con el dinero de las chapas, la comida es popular, como estás viendo, es decir, cada uno trae y comparte. Y o sea, invertimos tiempo, lo único que podemos sacar es multas, como se verá luego más tarde, y problemas, pero no es completamente altruista, completamente gratuito. De hecho, desaconsejamos muy vehementemente confiar en cualquier persona que por ese tipo de gestiones que hacemos nosotros pidan dinero. Es una recomendación que decimos siempre a las personas afectadas, que no se fíen de nadie que les esté pidiendo dinero para hacer unas gestiones, ni gestiones legales, ni gestiones de ninguna otra categoría. Que nosotros lo que hacemos es completamente gratuito y que muchas de esas gestiones por las que después cobran abogados o gestores son tan sencillas de adquirir como que se pueden descargar libremente por internet. Entonces, ni cobramos ni nada por el estilo. Has dicho que os ponen multas, o sea, ¿habéis recibido multas o a un proceso judicial o algo por...? Sí. Nosotros en cuestión en el distrito de Chamartín no, pero luego veremos en las charlas que el 21 de marzo coincide que hay 2 vistas en Plaza de Castilla sobre diferentes grupos que en su momento hicieron acciones de protesta, como es tan sencillo como encerrarse en una sucursal, es decir, no me voy hasta que me digas que a esta familia no la desahucian, y eso ha conllevado que a un grupo que lo hizo en la MVS y a otro grupo que lo hizo en el BBVA coincidan las fechas del juicio y ese día les vayan a hacer una vista en Plaza de Castilla y ahí se hará una acción de apoyo y solidaridad. Pero sí, son acciones completamente pacíficas las nuestras que no siempre nos salen gratis, por eso, ¿verdad? Entonces, vosotros los que queréis ayudar, al final salís perjudicados. Hombre, salimos perjudicados, pero porque entendemos que esto es un sistema que está completamente podrido, que al final machacan a lo que es una víctima, como se ha visto en la Unión Europea, de una estafa, y a quienes queremos ayudarles también nos intentan machacar. Pero por eso es el problema de estar nadando contra corriente, es que muchas veces juegas a que te hagan una guadilla. Pero tenemos la conciencia muy tranquila y seguiremos en el empeño hasta que esto no cambie. Hola, estamos con el señor Ibi de la televisión japonesa. Buenos días. ¿Qué se sabe en Japón sobre los desahucios? Cuando hubo una burbuja inmobiliaria en Japón hace tiempo, sí que ha habido muchos desahucios. Esa burbuja inmobiliaria en Japón es la que está ahora aquí en España. Puede que sí. ¿Y qué opina el pueblo japonés sobre los desahucios aquí? La situación. もちろんヨーロッパで報道されていることでは言われていませんが、ただスペインの経済危機というのは、日本の人から見てまして、ヨーロッパのそんなことが起きているのかと衝撃的な。que se emiten en Europa llegan menos noticias. No obstante, los economistas están sorprendidos y contados de que existe la teoría esta ¿Y qué soluciones hay políticas? Nada hay
決策を会社向けの。Bueno, a ver si nos puedes explicar. Yo desconozco todas las para que lo digo, que fue bastante. ¿Y darías alguna solución ahora? ¿Conoces una situación que puedas dar ahora? 何かご自分の解決策になるようなお考えございますか para casa de España. Sí, o para cualquier situación en el mismo. それは世界中どこでも推奨されている何か先生ご自身的にお考えですね。ございます簡単には解決しない問題だったんだろうで、まあ、今スペインに少なくとも家を追い出されたら住宅ローンを支払わなくていいような状況があれば安定的な動きとして必要なんじゃないかなと思います。será muy difícil pero estamos hablando que con la entrega del piso que se posible o no. ¿Conoces el tema de la dación en pago? Eso私も日本のケースでしたとかってことはないんですけど、スペイン、ヨーロッパでスペインに行くと大体そうだと思います。Desconozco el caso de Japón, pero en Europa, fuera de España, mejor se puede hacer eso. Nos hemos desplazado hasta la sede oficial del diario ABC para entrevistar al periodista Javier Chicote, especialista en temas de investigación. ¿Qué opinas de la problemática actual de los desahucios? Bueno, los desahucios es un drama de proporciones casi bíblicas, porque que alguien pierda su casa y se quede en la calle es terrible. Entonces, lo que pienso obviamente es que hay que solucionarlo de algún modo y es una de las responsabilidades que tiene el gobierno. Es una consecuencia sin duda de la crisis económica. Vivíamos en un momento de esplendor en el que se abrió el grifo del crédito, en el que todos éramos multimillonarios, todos nos comprábamos casas, coches, cualquier, no sé, un obrero sin apenas cualificación podía ganar más de 3.000 euros al mes poniendo ladrillos, y eso significaba que tenía que tener un BMW y un piso de 120 metros cuadrados. ¿Qué ocurre? Que estábamos gastando el dinero como si toda la vida nos fuera a entrar con las cantidades que nos estaba entrando en ese momento. No nos dábamos cuenta de que era algo coyuntural. Creíamos que eso era para siempre y no. En los momentos en los que fluye el capital tenemos que entender que el día de mañana quizá no vaya a fluir igual. Entonces, bueno, eso hay que solucionarlo. ¿Y cuáles crees que son las causas de los desahucios? Sí. Bueno, la primera causa de los desahucios es que gente que no tenía que haber accedido a un crédito, accedió a ese crédito. Y aquí hay dos responsables. El primer responsable es el banco y el segundo el individuo. Yo no quito toda la culpa al individuo. Obviamente el primer responsable es el banco porque estaban dando dinero sin las garantías suficientes. Entonces no puede ser que llegue una persona a pedir un crédito para comprar un piso que además estaba más que sobrevalorado, y le diga, no, le vamos a dar, ¿usted necesita cuánto? 200.000 euros, no es para el piso, no se preocupe, le vamos a dar 220.000, más del 100% de la hipoteca para que además se compre el coche. Entonces eso es una operación de riesgo. Los bancos estaban presionados y los comerciales de los bancos querían firmar muchas hipotecas para firmar más hipotecas que el banco de enfrente, y no se estaban dando cuenta, o sí, no lo sé, de que estaban dando hipotecas a gente que quizá no podía responder de ellas. Y luego el individuo, o sea, si yo voy a un banco a pedir 200.000 euros porque es algo que puedo acceder y el banco me dice, no, mira, 300.000 porque tal, oye, ya eres mayorcito para saber lo que puedes devolver y lo que no puedes devolver, y tú has de ser responsable como individuo para decir, no, mire, ya a mí me encantaría comprarme ahora un BMW, pero yo no le voy a pedir 300.000 euros porque igual no se los puedo devolver. O sea que también tiene responsabilidad el que firmó esas hipotecas, luego no les ha devuelto. Yo tengo muy claro, las deudas hay que pagarlas, las contraigas con quien las contraigas. Y en el caso de los bancos, obviamente, primero responsables son ellos porque estaban dando una serie de dinero, un capital que no tenían que haberlo dado porque no había garantías suficientes. Además, teniendo en cuenta de que los pisos estaban carísimos, y eso
ahora todo lo pasado es fácil, pero en su momento también se podía ver. En una vivienda hay una serie de variables que son unos gastos que son fijos, es decir, cuánto valen los ladrillos y cuánto vale la gente que hace una casa. Entonces un piso de 100 metros cuadrados en Madrid o donde sea, con 100.000 euros está más que construido. Eso es lo que valen los ladrillos, la grifería, la pintura, el arquitecto, tal. A partir de ahí ya es lo que valga el suelo y la especulación que eso se le ponga. Entonces, cuando un piso de 100 metros cuadrados se llega a vender por casi 100 millones de pesetas de entonces, o 600.000 euros, eso es una barbaridad. Y ahí hay una inflación enorme en el valor de los pisos y una burbuja. Aunque no nos diéramos cuenta en ese momento de que era una burbuja, sí había un riesgo. Y el banco sabía que estaban comprando muy caro. Y que en un momento en el que había poco paro, para haber poco paro la cosa más o menos funcionaba, pero ni el que recibía el dinero ni el que lo daba estaba pensando en el mañana, ¿no? En lugar de, como la fábula, en lugar de hormigas, ahí fuimos todos cigarras. ¿Y qué intereses políticos llevan al gobierno a no reformar la ley hipotecaria? Bueno, el gobierno se debe a los ciudadanos, que somos los que votamos, pero eso no es tan sencillo, eso sería en el país de las maravillas. En el país que vivimos, en la vida real, hay una serie de grupos de presión, de los conocidos lobbies, que son muy importantes. Entonces, uno de ellos es el bancario. Al final, los partidos políticos, cuando necesitan dinero para una campaña electoral, ¿a quién se lo piden? Por un lado, a las empresas que les donan el dinero, que son grandes contratistas públicos, y por otro lado, a la banca. Y la banca luego ha condonado muchos créditos a los partidos políticos. Al PSC y al PSOE, la Caixa en su momento le condonó créditos, al PP le han condonado créditos. Y la banca es un grupo de presión importante porque dentro de las grandísimas empresas de España multinacionales pues sobresalen entre ellos los bancos, ¿no? Como el Santander o como el BBV. Entonces son unos agentes muy importantes y a la hora de modificar leyes que afecten a la banca, los políticos, en este caso el gobierno, tienen una serie de presiones importantes. Y además tampoco puedes decir, no, me enfrento a la banca y hago una ley que le perjudique, porque al final la banca, yo hablo con los pies en la tierra, son los que tienen el dinero, como tienen el dinero, mandan, y puede que una serie de medidas para proteger al ciudadano en contra de la banca se nos puedan volver en contra a nosotros. Me explico. Puedes obligar a los bancos a la dación en pago, por ejemplo, que es algo natural, que nos parece lógico, pero ¿qué puede hacer el banco? Estupendo. Como si tú el día de mañana, si no me pagas, me devuelves la casa y se salda la deuda, pues para yo cubrirme las espaldas, ya no te voy a dar ni siquiera el 80% del valor de tasación, te voy a dar el 50% y allá tú. Entonces hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Vamos a hacer la reforma con cabeza y pensando en que aquí hay dos partes, que hay que proteger más al ciudadano porque es el más débil, pero que el banco, en este caso la empresa, que es el que tiene el dinero y le va a prestar, no son idiotas y vigilan muy bien su dinero. ¿Verías como solución la implantación del sistema estadounidense? Es decir, o sea, si tú no quieres pagar la casa, le das las llaves y ya está. Claro, eso sería un poco la dación en pago, pero tiene esa contrapartida que os comentaba ahora. Por un lado es lógico, es decir, yo me compro una cosa, para comprarme esa cosa que vale X, hay un señor, que en este caso es un banco, que me dice, yo le doy ese dinero, que son 100, y como garantía ponemos el bien de esa compra. Entonces entra dentro de la lógica que si yo no te devuelvo el dinero, te quedes con ese bien que has avalado. Pero vamos a dar un paso más. Tú compras un piso que cuesta 100 y te dan para comprarlo 100 o 90. Pasan los años, dejas de pagar, ha habido una crisis como en la que estamos ahora y resulta que ese bien por el que a ti te dieron 100 o 90, cuando vas a devolverlo, en realidad su precio de mercado es 50. Entonces el que te prestó 100 está perdiendo 50. Y nos parece, lo más popular y lo más sencillo es decir, porque se joda el banco, ¿no? Hablando mal, que tienen mucha pasta, pero que los bancos tienen mucha pasta y mucha fuerza y no son idiotas. Entonces, si hacemos eso, le devuelves el bien independientemente de lo que valga ese bien, y allá ellos van a asumir un riesgo mayor cuando den hipotecas. Entonces, ¿qué van a hacer? Automáticamente te van a dar menos dinero para comprar esa casa. Que luego esto igual contribuye a que baje el precio de los inmuebles, pues probablemente, pero tendríamos que verlo. Entonces la dación en pago, yo en principio la apoyo, pero va a tener ese riesgo. El banco no es idiota y tampoco le puedes obligar a que dé el dinero en las condiciones que tú le pongas. El banco es el que tiene el dinero y obviamente tendrá que dar una serie de garantías para dártelo o no dártelo. Y cerrar el flujo del crédito también es peligroso. Y aparte de la dación en pago, ¿qué otras soluciones podríamos tener? Es que yo aquí creo que la problemática no se va a solucionar tampoco a golpe de BOE o de nuevas leyes. El problema enorme que tiene España se llama 25% de paro.
Entonces, para solucionar esta problemática de la vivienda, yo creo que no es lo que específicamente necesitamos, no es una ley en concreto de la vivienda, sino fomentar el empleo. Otra serie de medidas, crear puestos de trabajo, que la situación económica mejore, las exportaciones están yendo bastante bien, afortunadamente. A medida que esto mejore, la gente vaya encontrando trabajo y bajemos esa cuota de desempleo, automáticamente se solucionarán otros problemas que están detrás. Entre ellos es el de la vivienda. Ahora bien, si no solucionamos eso, si seguimos, es insostenible, o sea, el 25% de paro. En España vivimos 47 millones de personas, ¿y cuántos estamos trabajando y cotizando? Pues ni la mitad de la mitad, probablemente. Tú descuenta a los niños, descuenta a los estudiantes, descuenta a los jubilados y luego el 25% de parados. ¿Qué te queda? Con eso no se puede sostener las pensiones en un país en el que además, afortunadamente, cada vez vivimos más años, la esperanza de vida son 85 años, estamos en una situación complicada y con el 25% de paro nos hundimos. La única posibilidad es fomentar el empleo, ayudar a la pequeña y mediana empresa, quitar trabas a las empresas, a que se puedan crear, a que puedan funcionar, dar ayudas al empleo, rebajar las cotizaciones sociales en algunos casos, los seguros que se pagan por los trabajadores, y de esa forma fomentarlo. Y fomentando el empleo, la gente ingresará dinero y a partir de ahí llegará a la solución a otro tipo de problemas como es el desahucio. Con este trabajo hemos llegado a una serie de conclusiones principales. En primer lugar, la culpa es tanto de los bancos que timaron a la gente como de los ciudadanos que aceptaron ese crédito sin responsabilidad alguna. En segundo lugar, la mayoría de los afectados es de clase media baja y se encuentran en paro. La solución que se debate estos días en el Congreso, conocida como dación en pago, no satisface a ninguna de las dos partes, pues los bancos no quieren aceptar las casas y tampoco renegociar los créditos con las familias. Por último, parece ser que será una solución a largo plazo. Esperamos que os haya gustado y que hayáis podido aprender cosas nuevas sobre el tema. Hasta luego. Hasta luego. Buena Cuba. Y de repente desperté y vi a 4 individuos en la tele peleando